Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque, esta noche tocando el tema, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y por supuesto la libertad de prensa. Está con nosotros Frank La Rue. Frank, veníamos conversando sobre la importancia, el efecto de lo que está pasando en Guatemala. A mí me correspondió hacer un poco tu trabajo en otra dimensión durante varios años. Y pude comprobar que uno de los aspectos más importantes es cómo hacemos para que las sociedades en general comprendan la importancia de la libertad de expresión. El video hablaba un poco, y tú lo mencionabas, no es un derecho de los periodistas, es un derecho de todos. Pero ¿cómo podemos crear en los televidentes, en los ciudadanos guatemaltecos, esa necesidad de defender ese derecho que es de ellos y no solo de nosotros los periodistas? Yo aquí me atrevería, Gonzalo, y esto va a sonar duro, pero me atrevería a decir que en Guatemala, como vivimos en una cultura bastante autoritaria, la gente más bien a veces incluso justificaría la censura. Digamos, la gente cuando está en desacuerdo con otras opiniones dice, yo callaría a tal periodista, o yo silenciaría o cerraría un programa, o nuestra reacción es de ese tipo. Si no me gusta, estoy en contra de eso y no importa que lo cierre. Así es. Entonces yo quiero permitir solo lo que coincide con mi pensamiento, y con lo que no coincide con mi pensamiento yo lo elimino. Eso es una mala actitud. UNESCO, en la Constitución, en su documento de Constitución, tiene una cosa muy linda. Dice que UNESCO es una institución que fue creada también para fortalecer la paz, dice. Y fortalecer la paz especialmente a través de facilitar, dice, el libre flujo de ideas y de conocimientos entre los pueblos del mundo. Ese libre flujo de ideas y de conocimiento entre los pueblos del mundo es lo que construye la paz. Pues lo mismo podemos decir hacia el interior de un pueblo. Tener un libre flujo de ideas y de conocimiento es lo que nos hace una sociedad libre. Así sean las diferencias de opinión que sean. Entonces tenemos que trabajar porque toda la sociedad entienda que primero vivir en democracia implica tener una opinión y respetar las diferentes opiniones y discutir incluso. El debate es parte de la libertad de expresión y parte de la democracia. Pero el debate es permitido, tener diferencias y resolverlas dialogando, discutiendo de cualquier manera. Segundo, lo que dijimos antes, la democracia se basa en la participación ciudadana, y la participación ciudadana depende inevitablemente de la labor de la prensa. Entonces, defender la libertad de prensa es sí defender y proteger a las y los periodistas, pero también por encima de todo es defender y proteger el derecho de la sociedad a estar informados con diversidad y pluralismo. Entonces yo creo que la gente debe entender que proteger a su prensa, no importa cuál sea, pero proteger en general a su prensa implica recibir esa información que es necesaria para la vida pública del país, para enfrentar la corrupción, para lograr la transparencia, para ver cómo se toman las decisiones políticas o cómo se establecen políticas públicas. Todo eso es importante. Y también hay otro aspecto que sería interesante destacar, y es que, digamos, cuando se atenta contra la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, ahora es más fácil comprobarlo, porque a través del Internet cualquiera puede poner un blog y empezar a expresarse de una manera libre y tener el mismo derecho que tiene un periodista que tiene 40 años de estar ejerciendo la profesión. Así es. Mucha gente es crítica del Internet por eso, porque dice que el Internet bajó la calidad de todo. Porque pero el público escoge. Así es. Ese era mi punto. Y empecemos por los niños, porque yo sí creo que toda nueva tecnología trae sus riesgos. El Internet, por supuesto, trae riesgos enormes, especialmente para la niñez, las niñas y niños. Pero no por eso lo vamos a clausurar. El mismo debate, yo he leído libros y artículos del pasado, el mismo debate se dio cuando empezó la televisión. Se decía que la televisión era una ventana que iba a permitir al mundo invadir los hogares. No sucedió, pero uno educa a los hijos a programar su tiempo y los programas. Con el Internet también hay casos en que se vuelve un vicio para los adolescentes especialmente. Por supuesto que hay peligros, pero es la responsabilidad de las y los padres o quienes cuidan a las niñas, niños y adolescentes de enseñarles a usarlo bien. Y yo lo diría que eso es válido para toda la sociedad. Es un gran instrumento de comunicación, facilita, multiplica la velocidad con que nos comuniquemos, pero usémoslo bien. Ahí sí podemos discriminar lo malo de lo bueno y aprender a leer lo bueno y a utilizarlo adecuadamente. Pero también uno de los aspectos
Lo mencionaste de alguna manera indirecto, pero muy específicamente, el público tiene la capacidad de escoger también eso que dicen los políticos, suelen decir que la prensa es mentirosa, que la prensa es amarillista, es sensacionalista. En realidad quien debe escoger eso y quien debe decidir qué prensa sobrevive y cuál no es la opinión pública, el público. Y yo animaría a nuestro público a que los debates sobre la prensa no deben venir de arriba, de los que están en el poder, porque eso siempre van a defender su poder, sus intereses. El debate sobre la prensa debe venir de abajo. Es decir, que podamos armar un foro público grande que discuta la calidad de nuestra prensa o las grandes diferencias o si se ha disminuido el profesionalismo o no. En el mundo entero se habla de que se disminuyó el profesionalismo, yo sostengo de que no, que lo que se hizo fue, se aumentó el aspecto comercial de los medios y por consiguiente se disminuyó la vocación de informadores, pero eso pasa en el mundo entero, por eso los escándalos de Rupert Murdoch o de otros, de Berlusconi en Italia, de otros sectores que llevaron a eso, pero eso es lo que el público debe discutir para evitar que efectivamente esos medios se pierdan, digamos, en desviaciones que ya no son periodismo legal. Una última pregunta, tenemos muy poco tiempo, Frank. El periodismo en Guatemala, ¿cómo podemos compararlo con el resto del mundo? Mira, yo fuera de cámaras, y lo repetiría aquí, por ejemplo, cuando tú dirigías Prensa Libre, creaste de las columnas de Prensa Libre una diversidad muy amplia que el periódico Prensa Libre ha mantenido desde entonces, que me parece que es importante. Eso, creo yo, marcó siempre a Guatemala en todos los medios, esa diversidad de opiniones. Creo tenemos un problema serio que es las tendencias monopólicas, ¿no? Que eso sí efectivamente debe ser discutido porque los grandes monopolios sí son una confrontación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en general de un pueblo, al derecho a ser informado con diversidad y pluralismo. Pero en general yo diría que Guatemala tiene un periodismo bueno, se escribe bien, la gente goza de leer y de discutir estas cosas y me parece que es importante mantener ese espíritu de debate sano. Muchas gracias, Frank. Estimados televidentes, estamos llegando de nuevo al final de Enfoque. Yo quisiera terminar con una pequeña conclusión, pero muy importante. En realidad, si un pueblo quiere aspirar a una auténtica democracia, si los guatemaltecos queremos vivir con libertad en verdad, con libertad política, con libertad social, con libertad económica, que nuestros derechos sean respetados, es indispensable que exista la libertad de expresión, que todo el pueblo pueda expresarse libremente y un pilar para que esa libertad de expresión suya, mía y de todos los guatemaltecos exista, la juega la prensa. Es la prensa el pilar que permite el mayor flujo de información y el mayor flujo de opiniones. No será una prensa perfecta, pero es la prensa guatemalteca, la prensa que existe y la prensa que solamente el público puede pedir cambios. Muchas gracias. Volvemos la próxima semana con otro tema de actualidad, con otro tema que seguramente nos afecta a ustedes y a mí. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias.